Tenemos la misma dotación de fiscales desde el año 2002 a la del 2019 con diversas exigencias que usted las conoce perfectamente. De hecho, hoy día hablaba con los concejales de la comuna de Punta Arenas que el ingreso del año 2002, que era alrededor de 6.000 y algo porcentaje de causas, el día de hoy estamos en 9.000 y algo, con una dotación que es la misma de 6 fiscales para la región que territorialmente es la más extensa de Chile. Entonces, ahí ya hay un nudo crítico respecto de dotación, que tenemos la misma con mucha más carga, que aumentó un 48% en la región de Magallanes. Es decir, trabajamos con un 50% más de causas que antes no teníamos. Tampoco es malo decir que uno es quejumbroso cuando tiene procesos nuevos respecto a los cuales va dotado de causas que no se contemplan. Por ejemplo, somos no una región piloto, pero sí una de las primeras regiones con la entrevista investigativa videograbada, que es una muy buena señal de investigación, que la verdad es que el proyecto era una cosa distinta a lo que quedó en la ley, pero que genera procesos totalmente distintos para la Fiscalía y que va quitando también horas hombre en la preparación de la entrevista, en la relación de la misma, y una Fiscalía como la mía, tan pequeña, que tan solo tiene 8 fiscales, en las cuales yo tenga que dotar para una entrevista investigativa de un niño o niña adolescente, me significa a lo menos destinar a un fiscal que no tengo para atender 5 salas todos los días, de lunes a viernes, 3 de garantía, más de 2 oral, un fiscal respecto al cual son 6. Entonces uno también se explica, lo lógico es en qué momento el fiscal se sienta con la tranquilidad de poder investigar una causa o de poder entrevistar y tomar la declaración a alguna víctima o un testigo. Y se hace, profesor. Le digo que eso se hace. Y por tanto, no tenemos esa visión que a lo mejor algunos pueden compartir, es cierto, como en toda institución hay personas buenas, más o menos, y también hay personas malas. Yo, la verdad que no me miro todos los días al ombligo para poder decir que lo hacemos perfectamente bien, sino que hay cosas que también podemos corregir. El tema de las remuneraciones yo creo que puede ser un mal argumento, y lo digo sinceramente. Acá tiene a 2 profesores que formaron parte, y usted también, en alguna parte de la creación, no tan solo del modelo de proceso penal nuevo, sino también de la Fiscalía. Y querámoslo o no, las remuneraciones de la Fiscalía se asimilan al grado del Poder Judicial. De hecho, la primera duda que salta es, lo más probable, y le digo lo más probable, es que el grado que usted tenga en el escalafón del Poder Judicial como director de la Academia del Poder Judicial sea mayor al grado que tiene el director de la Academia del Ministerio Público. Otro punto respecto de que es importante, el Ministerio Público sí ha dado respuesta a casos importantes. Creo que con las herramientas que hemos tenido pueden haber sido las mejores. Por cierto, yo creo que ese es un tema claro que podemos hacer. Pero yo quiero quedarse, que en definitiva se quede con la confianza de que el Ministerio Público sí está realizando. No comparto un elemento crítico, yo soy muy tolerante. La verdad que mi respuesta el año 2003 hubiese sido totalmente distinta a la respuesta que le dio el 2019. Piense usted que las primeras capacitaciones cuando tuvimos, nosotros teníamos una vida útil de 8 años. Tuvimos capacitación con Mauricio de Cap, Jean-Pierre Matus, algunos de los profesores que están acá y otros que ustedes dijeron, usted tiene una vida útil de 8 años, hacemos turnos 24 horas, tengo gente que efectivamente tiene turnos de 24 horas por meses, porque no tengo cómo reemplazarlo. El tema de audiencias, por ejemplo, se complican. Un botón. Tengo un tribunal que usted sabe, que es Puerto Williams. Puerto Williams se creó junto con tribunales nuevos como fue Mejillones y Alto Hospicio. La pregunta es, ¿se crearon fiscalías locales? No. De hecho, la planta de jueces aumentó, pero la dotación de fiscales no ha aumentado. De hecho, la realidad en la región metropolitana y en el centro de justicia se sucede, y en otras regiones como el norte, que hay más salas y no hay fiscales para atender esas salas, porque nuestra dotación ya no ha ido increciendo un poco con la creación de algunos de los tribunales, y es lo que estamos tratando de postular modestamente dentro de las medidas nuestras. Y por último, también indicarle, si nuevamente se postula a usted como candidato de fiscal nacional, se recuerda que usted sí postuló a ser candidato a fiscal nacional, lo recuerdo en una exposición que tuvimos en el Marriott, hace ya, yo creo que en el primer periplo de nuestro primer fiscal nacional, que fue don Guillermo Piedrabuena, y usted tenía una idea, espero que no la abandone. Y si postula efectivamente a partir del 2023 nuevamente como candidato a fiscal nacional, se va a encontrar con un grupo humano muy trabajador y muy profesional.
haciendo ese paréntesis, la verdad que quería y no podía dejar de pasar de señalarlo. La verdad que mi institución lo merece. La pregunta iba ahora también respecto del profesor Duche, en definitiva, es lo siguiente. Esta es una realidad también de carácter empírico. Creo que los promedios que se dan, y lo conversamos particularmente con la colega defensora regional, de los promedios de juicio oral, no de preparación, no de APJO, efectivamente, creo que va mutando dependiendo de las regiones. Nosotros también tenemos una visión un poco crítica de lo que se puede hacer más bien en regiones grandes como la metropolitana versus regiones más pequeñas y muy más pequeñas como la nuestra, por cierto, pero con algunas medianas donde ese porcentaje creo que no es tal. La verdad que nos demoramos quizás 10 minutos en presentarnos para comenzar a discutir un poco de las preparaciones. Pero yo creo que eso ha ido mutando también en porcentaje en cosas, factores que se deben considerar, por ejemplo, que ya tribunales no hacen lecturas de la acusación, por ejemplo. Ese ya es un tema que le va quitando minutos a la discusión. Pero también agregar que un factor importante de los minutos dice relación con, por ejemplo, el misma teoría del caso que tenga la defensa, en la cual, por ejemplo, se quiere jugarse un 11 número 9, no discute ningún tema de prueba. Y por tanto, que pase la que más posible, y usted bien sabe que la modificación del 406 siguiente fue precisamente en ese sentido. Y yo creo que mi pregunta va en este. Primero, esos porcentajes yo creo que varían. Segundo, por las razones muy básicas que le quiero dar. Tercero, ¿qué opina usted de que el 406, la verdad, que el límite que tiene de los 5 años o de 10 para robos con violencia, intimidación o robo en lugar habitado, se amplíe a cualquier categoría de delito? Y me explico lo siguiente. Nosotros en la causa, usted sabe que efectivamente de Carabineros, que tiene 28.348 millones de pesos, que la investigó el Ministerio Público, de la cual tiene 95 personas ya condenadas, tiene una preparación de juicio oral que comenzó el 12 de septiembre y creo que nos vamos a demorar 2 meses más todavía en prepararla. Y todos los días tenemos esta audiencia de discusión. Ahí vamos, solamente a modo de que usted lo tenga de su análisis, vamos analizando de 40 testigos diarios y se va de 40 en 40, de 586 que son en total. Pero la pregunta iba en el sentido, acá, por ejemplo, en estos casos, se limitó la posibilidad de que muchos abreviados pudieran haber sido teniendo un 406 más amplio, porque muchas veces uno va a discutir con la defensa más bien el quantum de la pena. Entonces, creo que a lo mejor el margen podría modificarse el 406 y abrirse a cualquier categoría de delito. Me gustaría saber qué opina usted de eso. De la intervención del fiscal regional, a ver, yo comparto absolutamente, o sea, no creo que se malinterprete en el sentido de que yo creo que realmente el Ministerio Público está muy presionado en términos de recursos. Los ejemplos son excelentes. No conozco en detalle la realidad regional. De hecho, esta intervención no estaba besando ni de lejos lo de Magallanes. Incluso algunas cosas probablemente ustedes son una excepción. Por ejemplo, aquí sí tienen un director regional que no es abogado, por lo pronto. Y yo creo que esa es una parte esencial del trabajo de cualquier institución, que es tratar naturalmente de dar el mejor servicio y de tener la dotación que lo permita, digamos. En eso consiste el rol de cualquier burócrata, eso lo diría. Yo dirijo una institución que tiene más o menos la misma cantidad de personal cuando nació, hace 25 años exactamente, y que tiene que capacitar un poder judicial que hoy día es 4 veces lo que era en ese momento, y lo que me he dedicado es tratar de conseguir más recursos, más gente para obtenerlo. Otra cosa es como me ha ido, pero es parte de la pega, digamos. Cualquier institución tiene que hacer eso. Pero yo creo que el discurso es complicado. El discurso del Ministerio Público de Unidad Central es un discurso de no podemos hacer nuestra pega si no nos damos recursos. Yo creo que esa es una mala forma de conseguir plata. Y creo que la única vez que lo modificaron un tanto, que fue con el ¿cómo se llama? El plan de proyecto de refuerzo, sí. Le fue bastante mejor, porque ofrecieron algo distinto, digamos, y de hecho, bueno, hay que ver los resultados, etcétera, etcétera, pero creo que esa estrategia, y yo veo un problema más bien de estrategia, de cómo dejarse caer frente al tema. Y sin duda, si uno ve las cifras iniciales de cuánto se calculó que iba a ser la carga de trabajo versus cuánto ha sido, efectivamente hay una diferencia sideral. Y por supuesto, a mí me encantaría, uno sabe que hay cuotas de oportunidad y que tiene que competir con muchas cosas, tener un Ministerio Público mucho mejor dotado de lo que uno tiene. Y también creo razonable que la gente
persiga en la vida mejorar sus condiciones de trabajo y tener mejores remuneraciones. Todo eso me parece completamente legítimo y todos lo hacemos, digamos. Me parece esperable que así sea. Lo que pasa es que yo creo que eso se ha transformado en una suerte de forma como yo me enfrento a los demás, que es complicada. Y por ahí va mi crítica. Sí, yo recogí 3 dimensiones en tu pregunta. Lo primero, claro, el tema de los promedios. Efectivamente, los promedios son los promedios. Y digamos, si Vargas y Riego tienen cada uno 5 propiedades y yo tengo una, si sacamos el promedio cada uno tenemos 3, ¿cierto? Y yo no sé dónde estarían mis otras 2. Ahora, lo que describo es más o menos la realidad. Pero... y efectivamente en ese promedio las regiones más grandes se comen las realidades locales específicas y por eso quise decir en algún punto, ojo, tengan cuidado, que no sé cuánto esto es representativo de esta realidad, porque aquí es una realidad muy diferente probablemente a otras regiones. Ahora, de todas maneras, el tema de la disminución de tiempos es un indicador, no probablemente el definitivo, de que algo está pasando, aunque se haya ganado en eficiencia en eliminar algunas cuestiones, pero es un indicador que se complementa con todos los otros indicadores que tengo que no se discuten en la práctica de temas probatorios. O sea, y como les digo, ahí hay múltiples, me voy a colgar de riesgo, tengo múltiples indicios que me hacen plausible. No sé si todavía más allá de todo razonable, pero muy altamente probable que haya un problema con esto. Pero obviamente esto se subdivide en muchas realidades distintas. El 406, fíjate, hace unos 3 o 4 años hubiera estado más de acuerdo contigo. Hoy día tengo mucho más dudas y mis dudas en términos de ampliación tan grande de la posibilidad de abreviado, básicamente, emanan de la investigación que he hecho acerca de cómo se están comportando los abreviados, los simplificados con reconocimiento de responsabilidad. Esto es otro paper que me van a publicar ahora. Si hubiera tenido más tiempo también podías poner del otro tema, así que queda para el próximo año, me invitan. Y por lo menos nuevamente en la realidad fundamentalmente de región metropolitana, que es lo que yo he investigado, me está haciendo ver que sin la adopción de algunas medidas de cuidado le estamos echando con la cundidora en este tipo de procedimientos y tengo mis dudas de que estemos resolviendo justamente un porcentaje que podría ser muy relevante en esos casos. Entonces me gustaría evaluar un poco más, por ejemplo, qué es lo que ha pasado post Agenda Corta del 2016. Hay muy poca evidencia todavía de cuál fue el impacto que tuvo, incluso hay alguna evidencia de cierto partir, ¿se acuerdan el cambio con ley de control de armas? Todas estas cuestiones a veces salen para un lado distinto al que uno esperaba. Y como digo, no he podido, por lo menos en las investigaciones que yo he hecho, el impacto de 2017-2018 todavía no lo alcancé a trazar. Así que me gustaría tener más evidencia para ver cuán dispuesto estoy, pero como digo, por la evidencia que tengo, he entrado a mirar con más recelo la práctica del abreviado en Chile. Y una tercera observación que me parece sumamente pertinente, y yo creo que aquí hay un vacío importante que hay que resolver, que surge a partir de un poco el ejemplo que me das del caso Paco Gate. Yo creo que el sistema claramente chileno no está diseñado para casos complejos. Y por tanto hoy día la gestión, desde el punto de vista de todas las instituciones, de los casos complejos y las herramientas de litigación y cómo se llevan adelante, digamos, enfrenta enormes dificultades con enormes costos para ustedes, porque tendríamos que buscar algunas reglas, ¿cierto?, que resuelvan de manera distinta el cómo se tienen que tramitar estos casos. Y estoy pensando, por de pronto, en juicios orales, por ejemplo, porque si estáis en los 2 meses en esto, el juicio oral, ni te digo cuánto vaya a estar. Claro, y probablemente ese año vaya a estar 2 meses leyendo documentos que nadie escucha. Y eso hoy día en la realidad, o sea, el sistema estaba pensado para el caso complejo normal, por así decirlo. Y además con muchas prevenciones que tenían que ver con la lógica de transformarnos desde un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio en serio. Pero hoy día tenemos 20 años después y hay ciertos temores que ya no existen. Y por otra parte tenemos mega casos que probablemente se empiezan a repetir con algún tipo de frecuencia. Y yo creo que el sistema, hay que repensar muchas de esas reglas y yo creo que ese es un tema que hay que meter en la cabeza. No tengo clara la solución, pero creo que hay unos 6, 7 núcleos duros que podríamos, o aspectos nervios que podríamos tocar y podrían mejorar mucho la gestión de eso, porque si no es inmanejable. Allá. Profesores, bueno, en primer lugar agradecer a los 3 por las palabras y la calidad de cada una de sus
exposiciones. Una pregunta para el profesor Duche. Profesor Duche, conforme a lo que ha señalado el mismo profesor Riego, existe la prueba indiciaria. Lo podemos establecer como un hecho indubitado. También podemos establecer como un hecho indubitado que la defensa no debe probar. También como un hecho indubitado que la defensa, a diferencia de lo que pasa con el poder punitivo, no tiene una obligación de registro ni de velar incluso. Uno se reserva la facultad de señalar los argumentos de fondo y la teoría del caso para el juicio oral. Ahora, profesor, mi pregunta, si también podemos establecer como un hecho indubitado que el artículo 276 es un derecho para todos los intervinientes, para el querellante, para el Ministerio Público y para la Defensoría, ¿dónde vamos a encontrar frente a una defensa que no va a develar la teoría del caso? Ahí podría jugar un poco lo que dice el profesor Riego con la pausibilidad de la teoría y lo podemos relacionar con el 297 con la sana crítica. O sea, ¿es pausible esta prueba realmente? Porque la pertinencia de la defensa se va a buscar en los elementos objetivos del tipo penal, en los elementos subjetivos del tipo penal o en la descripción fáctica de los hechos que realiza la Fiscalía al momento de presentar una acusación o, en su caso, una acusación particular por parte de un creyente. Me gustaría saber su opinión al respecto porque creo que es un punto muy importante y, de hecho, su charla ha abierto una puerta que muchos de los creyentes, de los que actuamos como defensa particular, siempre queda ahí. No, la salida siempre a esta exclusión a la defensa es, no, pero si es parte de la teoría de la defensa, ¿dónde está el límite a esta teoría de la defensa? Sí, muy buena pregunta, y tal vez por, digamos, el apuro surge, está mencionado pero no explicado en mi presentación. Yo creo que una cosa es el derecho que yo tengo a construir mi teoría del caso, defender, otra cosa es que tenga, y no creo que exista un derecho al misterio y que esa teoría del caso aparezca de repente en el juicio oral sin que nadie la conozca. ¿Por qué? Porque el sistema necesita tomar decisiones previas, varias, sobre la base de una cierta información que impone deberes de descubrimiento. Por ejemplo, el juicio de pertinencia. El juicio de pertinencia obliga a un cierto nivel de descubrimiento de información por parte de la defensa. Déjame ponerte otro ejemplo, que a mí me parece el más claro. Y esto me va a llevar a cuál es la conclusión o qué es lo que yo estoy planteando. Si la defensa... A ver, los sistemas más garantistas, por así poner lo que yo conozco, en términos de deberes de descubrimiento para la defensa, los canadienses. Pero los canadienses exigen necesariamente que tenga que haber descubrimiento al menos en dos hipótesis. En defensas afirmativas, es decir, si yo quiero sostener legítima defensa, tengo que descubrirla. ¿Por qué? Porque mi contraparte tiene que estar preparada para lidiar con esta tesis, ¿cierto? Y cada vez que voy a presentar prueba pericial. Si voy a presentar prueba pericial, tengo que descubrir y poner el informe pericial y la información sobre el perito con anticipación disponible para el Ministerio Público para que pueda preparar una confrontación, ¿cierto?, rigurosa en el juicio oral. Entonces, por ejemplo, para el caso chileno, ¿cierto?, yo creo que hay deberes de descubrimiento también para la defensa. Y me parece que si queremos transformar la APJO en un momento serio de discusión probatoria, efectivamente tenemos que profundizar estos niveles de descubrimiento en términos de los alcances y en términos de la oportunidad. Y efectivamente yo creo que el código en esto no es tan claro y se ha generado una interpretación, por así decirlo, que en mi opinión no tiene sustento legal, que es que el derecho de defensa incluso incluye no descubrimiento. Eso no me parece. Como les dije, el estándar más estricto, incluso en algunos lados, tiene reglas más claras que en el caso chileno y por tanto yo creo que hay que fortalecer los estándares de descubrimiento de todos los actores. Porque si no, nuevamente, como digo, el sistema en su conjunto va a salir perjudicado con algunas de las consecuencias que estuve explorando en mi presentación. ¿Micrófono? Sí. Pero parece que es para la transmisión que... ¿Aló? La apago. ¿Ahora? Sí. Gracias. Bueno, Gustavo Aguilar, soy la defensora regional. Antes que todo, agradecer a los profesores
Yo tuve al profesor Riego, tuve la suerte, que fue uno de mis profesores cuando hice el diplomado el año 2001, junto a Rafael Blanco, Leonardo Moreno, Andrés Montes, realmente extraordinarios profesores. Tuvimos una formación muy buena y después de eso postulé a la Defensoría. Nunca tuve ninguna duda de hacia dónde iba a dirigir mis pasos. A pesar de Riego, ¿no? A pesar de... Solamente dos acotaciones. Lo primero es también un poco señalar lo que ha indicado mi colega Eugenio Campos, a quien nos conocemos nosotros antes de ser fiscales y defensores, en el sentido de que, claro, el tema de la preparación de juicio oral, más allá del tiempo, si se demoran más minutos, menos minutos, yo creo que ustedes lo saben. Para nosotros como Defensoría ha sido una preocupación seria. Lo hemos revisado en las jornadas de defensores regionales, en las jornadas de capacitación. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque no es un misterio, ustedes lo saben, que nosotros trabajamos con el tema de un sistema mixto, con el tema de las delegaciones de audiencia. Nosotros que somos una región pequeña, que afortunadamente, gracias a Dios, tenemos un equipo súper comprometido de profesionales, tenemos buenos indicadores, no siempre el indicador es reflejo de que el trabajo de fondo sea bueno, pero yo creo que hay alguna relación más o menos. Procuramos, por ejemplo, como somos una región pequeña, que en las preparaciones de juicio oral vaya el defensor titular. Es lo que procuramos, eso por un lado. Lo otro, que también nosotros lo hemos revisado mucho, esta tentación, que a veces se ha visto que en algunas regiones se ha caído más en aquello de llevar todo a un abreviado. Entonces, ¿estamos realmente representando los derechos de nuestros representados, de nuestros usuarios? Es una cuestión que nosotros nos hemos planteado y que estamos revisándola. Así como el hecho también de que, como dice el profesor Duche, es una cueca de tres. A veces nos hemos encontrado, no es común, pero también quiero representarlo, en que en un control de detención, por ejemplo, se va a alegar una ilegalidad de la detención o se va a imponer una medida cautelar. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros como defensor solamente cuando se va a imponer la prisión preventiva tenemos que alegar la concurrencia o no de los presupuestos del artículo 140? ¿Por qué lo que nosotros usamos al interior de la Defensoría es esa suerte de achanchamiento? Bueno, como no me va a pedir la prisión preventiva, me va a pedir, no sé, el arresto domiciliario nocturno, me va a pedir un poco menos, bueno, no entremos en mayores alegaciones. Bueno, muchas veces esas alegaciones que no hacemos se ven reflejadas o repetidas en una preparación de juicio oral que quizás es deficiente, en que no estamos entregándole herramientas a los jueces para resolver, en que después podríamos recurrir de nulidad y tampoco tenemos las herramientas. Y lo otro, decir que también nos hemos encontrado en algunos casos, no son la mayoría, no sé si habrá algunos magistrados acá, en que va a empezar a hacer la alegación, porque yo le he presenciado una defensora para empezar a hacer una alegación. Esa ella más defensora, no me empiece con esa como perorata, como larga, porque estamos todos apurados y todos queremos irnos temprano a almorzar. Yo creo que todas esas cosas son reflexiones que debiéramos hacer todos, si queremos ser serios, y para nosotros por lo menos lo que vemos es defender los derechos de nuestros representados como corresponde. No un discurso tampoco para la galería, pero hacer las cosas como bien. Nosotros estamos en esa etapa revisando, incluso, les vuelvo a repetir, es un término no es muy bonito, del achanchamiento que puede haber de parte de los defensores. Y lo último, solamente decir el tema de los recursos que dijo el profesor Vargas. Nosotros como Defensoría somos una institución más modesta que el Ministerio Público y quiero señalar algo, como región nosotros nos encontramos en dos situaciones en que afortunadamente nosotros tuvimos la respuesta desde el nivel central. Primero cuando Andrés Manque era director administrativo y hoy día como defensor. Nosotros, por ejemplo, no tenemos, si nosotros miramos los números, quizás no se justificaba primero un defensor de manera permanente en Porvenir, por los números, aunque el día un poco han subido. Tenemos un defensor licitado en Porvenir y con mayor razón cuando surge y se crea el juzgado en Puerto Williams. Y sí tenemos un defensor de manera permanente y viviendo allá, porque para nosotros, si había un control de detención o una situación extrema, no iba a ser fácil, no íbamos a poder arrendar un helicóptero y tampoco si se iba, otras personas no iban a subir al helicóptero o al avión. Entonces, de verdad que yo quiero señalar que eso lo rescato como algo realmente valorable de mi institución y que se nos escuchó en el nivel central. Era necesario, por las distancias, por lo que todos ustedes saben, y podemos contar con un defensor titular en ambas localidades. Eso. Sí, tomo un tema que me parece muy interesante de la primera parte, que es muchos de estos problemas, como lo que yo creo está ocurriendo con la APJO, son problemas de corte sistémico. Y claro, uno en algún caso o en algunas dimensiones puede encontrar responsabilidad de un actor, pero en general son un conjunto de incentivos, de diseños institucionales, de prácticas, de límites, y por tanto a mí me parece que efectivamente es sumamente importante que las instituciones aborden aquella parte que les toca, pero hay que abordar la cuestión sistémica, o si no
el esfuerzo de uno probablemente va a ser una gota que cae en el agua que desaparece rápido. ¿Por qué? Porque es natural luego este efecto que yo decía de derrotismo. Si es que soy solo yo cambio y nada cambia, ¿cuántas veces me puedo chocar contra la pared? Y por eso me parece súper interesante empezar a pensar colectivamente qué tipo de soluciones podemos encontrar a algunos de estos problemas. Lo mismo me parece el tema de los casos complejos. El tema de los casos complejos es un problema sistémico, independiente que tal vez a algunos les convenga más, los que convenga menos, pero tiene efectos, ¿cierto?, que son dañinos para el sistema en su conjunto. Y yo creo que creo que la adversarialización de nuestro sistema de repente ha llevado a que adversarialicemos también los problemas y disputemos como tu culpa es mi culpa, cuando la mayoría, yo creo, ya mi experiencia de muchos años viendo el sistema de justicia criminal tiene que ver con esta lógica más sistémica, y hay que ver también desde el punto de vista de los efectos o daños sistémicos. O sea, un sistema de justicia criminal, y esto es lo que uno echa mucho de menos en el debate público, cuando los terceros debaten sobre el sistema nuestro, ¿cierto?, tiene que ser un sistema equilibrado. No puede estar desequilibrado. Y ese equilibrio es una cuestión sistémica, más allá del rol individual que juega cada actor. Última pregunta. Penúltima pregunta. Pero hay dos, ¿sí? Sí, penúltima. Esto sí que no sé cómo respondértelo, porque es un problema sumamente complejo y tiene muchas aristas posibles. Las soluciones más obvias, por ejemplo, respecto al uso de medidas cautelares, pasan por lo que han avanzado algunas legislaciones, es poner plazos máximo de duración. Pero yo en general creo que los plazos máximo de duración cumplen el rol completamente contrario, porque terminan operando como techos, ¿no? Como el piso, claro. O sea, la gente va ahí, bueno, tengo 18 meses. Y normalmente el plazo te obliga a buscar un mínimo común denominador que es alto, ¿cierto? Porque no podrías poner un plazo muy chico para casos más. Entonces, digamos, también por otra parte, esto tiene que ver con cómo se diseña el sistema cautelar, para lo cual creo yo que el código original que ustedes toman es muy distinto al código que hoy día tenemos. Y por tanto ha habido una voluntad política manifestada hasta el hartazgo por la clase del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, de que un sistema con más protecciones no era deseable. Y
más allá que no me guste, lo hemos ido perdiendo. O sea, a pesar de que muchos de nosotros, con Cristian, hemos escrito libros sobre el tema de prisión preventiva y qué sé yo, lo cierto es que hemos ido perdiendo en términos de la reforma legislativa. Entonces, veo que hay poco escenario para que legislativamente se metan límites que se han borrado sistemáticamente en los últimos 10-15 años. Déjame otra arista, y aquí nosotros tenemos discrepancias con Riego. El tema de la reparación. Hoy día en Chile no existe posibilidad real de que alguien que ha sufrido una prisión preventiva injusta, por ponerle algún título, pueda ser reparado. Algunos me dirán, no, pero el 19.7 de la Constitución, sí. El 19.7 de la Constitución, les voy a decir el dato. Desde el año 80 hasta marzo del 2018, esta es mi investigación actual, entonces aquí me podría entusiasmar, pero voy a tener solo el dato. Desde el año 80, el momento en que se fijó en la Constitución, hasta marzo del 2018, que me conseguí la base de datos de la Corte Suprema, se han presentado 140 solicitudes de declaración previa en este tema, y solo en 8 casos la Corte Suprema dio el vamos. Y de esos 8 casos, solo uno ha recaído en un caso de prisión preventiva. Ergo, en 40 años tenemos una persona en prisión preventiva que ha tenido la chance de obtener indemnización. O sea, eso no existe. Y por tanto, en mi opinión, es una de las cuestiones que hay que revisar y donde tal vez probablemente sí pudiera existir algún tipo de mayor voluntad política, porque no tiene que ver con el que no vamos a ocupar la prisión preventiva, que es probablemente donde no hay voluntad política. Ahora, esto es complejo y ahí... esto es complejo, no es llegar y dar, porque también puede cumplir un efecto legitimador de la prisión preventiva, tal como el plazo, ¿cierto? Pero yo creo que hoy día hay experiencias comparadas que han avanzado un poco mejor en este tema indemnizatorio y por tanto hay que ver nuevamente una solución que represente un equilibrio adecuado entre abrir un derecho compensatorio real, pero por otra parte que no sea visto como una legitimación del uso de las cautelares, porque bueno, si toda la hora les van a pagar, ¿cierto? Entonces hay también un equilibrio complejo. Entonces, súper interesante el punto tuyo, no tengo claro cómo hay que resolverlo, pero sí sé que son muchas aristas de distintos lados que habría que abordar. Disculpe, fiscal, la magistrada... Buenas tardes, soy Connie Fuentealba, secretaria de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y también juez de garantía cuando se necesita o juez oral en lo penal o donde mi superior me designe y voy al servicio, porque estoy para servir y no para ser servido. En ese aspecto, lo que ha señalado justamente la colega últimamente, encuentro atingente justamente y también en los tiempos que estamos viviendo una situación concreta en cuanto a que el sistema y todos los poderes del Estado no se han hecho cargo en todos estos tiempos de justamente ver la reparación que debería tener en forma concreta y eficaz, no solo para aquellos que han sido privados de libertad por mucho tiempo y después salen absueltos, ya porque no se les da la libertad, porque la pena tienen una pena de crimen, etcétera, 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 que ya todos conocemos. Y como también existe tampoco una acción concreta en el sistema procesal penal de la reforma, la reparación tampoco a la víctima. Creo que en eso estamos bastante al debe en ese aspecto. No podemos decir que somos los jaguares porque jamás lo hemos sido. Seguimos siendo un país subdesarrollado, es una opinión muy personal. Habiendo conocido el sistema antiguo en el cual yo trabajé, ya en esto llevo superior a 30 años, así que conozco el sistema antiguo, el que se ha puesto, y también conozco el sistema europeo en distintos países. Nos falta mucho para llegar a ello, pero lamentablemente no creo que podamos surgir si no existe una coincidencia o concordancia, creo yo, para poder tener en forma clara de todos los sistemas que tenemos que nosotros trabajar por nuestro país y por todos. Lamentablemente, muchos pueden ser doctores en Derecho, pero jamás han tramitado en un tribunal, y lo digo con todo respeto. Eso es algo que para mí, personalmente, no debería ser. Los que estamos en el sistema, los que trabajamos en el sistema y los que llevamos muchos años en este sistema, somos quienes estamos llamados justamente a ver cuál es lo que podría ser más eficaz para todos.
Terminando ese punto, creo también que en razón de lo que ha señalado también la colega, la Defensoría Regional, personalmente creo que los jueces de esta región tenemos una preocupación más allá todavía de lo que se pueda tener en otras partes, probablemente. Lo digo a sabiendas, teniendo conocimiento tanto en el aspecto de haber estado en una región y una ciudad extremadamente aislada, bueno, ni siquiera es ciudad porque no alcanza ni siquiera 4.000 habitantes, pero tuve la oportunidad de estar en Futaleufú, donde tanto la Defensoría como la Fiscalía y el Tribunal fuimos una familia, durante por lo menos 5 años y un día. Me faltó un poquito de tiempo para hacer un poco más de pena, pero no era una condena. Para mí fue un beneficio y un honor haber podido trabajar allá. En ese aspecto, el respeto que se merece cada uno de los intervinientes, por lo menos de mi parte, siempre se ha dado y nunca he expresado, por lo menos, una situación de, por favor, abogado, no diga esto porque yo ya tengo listo mi veredicto o lo que sea. No, eso creo que es una falta de respeto y creo que no debería zanjarse en ningún momento dado. Hay que defender lo que es defendible, hay que perseguir lo que se debe perseguir, entonces hay que ser ecuánime, ¿ya? Y en eso no hay que perder de vista realmente el horizonte. ¿Para qué estamos hechos? Para que todos tengan acceso a la justicia. Eso sería mi intervención. Muchas gracias por escuchar. Faltaban por preguntar. Existe una pequeña prevención a un dato que salió aquí en relación con, perdón, soy Dagoberto Renoir, procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado acá en la región. Hay que tener cuidado con el índice de cuántas indemnizaciones hay en relación con el error judicial del Estado. Porque hoy día el error judicial está muy subsumido por la responsabilidad estatal, fiscal, que le corresponde al Ministerio Público, y por tanto se demanda al fisco por el acto del Ministerio Público en base a la ley orgánica del Ministerio Público, y no se recurre a la figura constitucional de este requisito de procesabilidad de pedir la declaración primera. Prácticamente la causal de responsabilidad son iguales en términos del nivel de arbitrariedad que se pide, o de negligencia o de culpa que se pide para los efectos de procedencia de la acción extrajudicial. Así que yo creo que las demandas contra el Estado por error judicial no es un buen índice para medir el parámetro que se estaban conversando, porque prácticamente hoy día se va todo a través de la demanda contra el fisco por acto del Ministerio Público. Esa es la prevención que les quería plantear. No, a ver, no estoy de acuerdo contigo en qué sentido. O sea, efectivamente ha aumentado las demandas por artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de manera significativa. Yo diría algo que explotó no al inicio de la reforma, ha venido explotando 2008, 2010, más o menos yo lo tengo mapeado. Y por tanto, la Constitución del 80, por así decirlo, era, y el 19.7, durante 30 años fue el mecanismo. Y 140 casos, perdóname que te diga, es nada para el número de casos que procesa el sistema. Segundo, ¿en qué sentido no estoy de acuerdo? En que la situación particular de la prisión preventiva, no el error judicial, la prisión preventiva emana de decisiones judiciales. El artículo 5 lo que establece es un estatuto de responsabilidad por actuaciones del Ministerio Público que no necesariamente están asociados con esto. Entonces, si tú tienes una prisión preventiva adoptada por un juez, una buena porción sigue siendo un problema judicial. Y tercero, en que de qué perspectiva no estoy de acuerdo, es que si tú examinas lo que ha pasado con el artículo 5, y yo tengo estadísticas de eso, no lo venía preparado, pero tengo estadísticas precisamente proporcionadas por el Consejo de Defensa del Estado, hasta hace 2 años, los casos que se habían indemnizado también eran mínimos. Entonces, ¿por qué? Porque el estándar, como tú muy bien dices, es equivalente al de la Constitución, y los casos que llegan a casación han sido interpretados por la Corte Suprema por injustificadamente error arbitrario, y por tanto también es un estándar tan alto que en la práctica ha hecho ilusorio. Entonces, está bien, sí estoy de acuerdo contigo en que hoy día hay un otro estatuto que está siendo un fuelle más importante, pero que en la práctica no se ha traducido que la gente tenga expectativas razonables de ser indemnizada en Chile. Yo creo que todavía no.
Señor fiscal. Perdón. Solo agregar que en la norma, profesor, de que no exista un control, sí está, porque el 152 está en los límites temporales y que dice que en el caso que el juez tendría que representarse, que va más de la mitad de la condena, y los mecanismos, sin embargo, para la revisión de prisión preventiva están establecidos claramente en el Código Procesal Penal, más de 6 meses del último debate, eventualmente la preparación de juicio. Hay mecanismos, sin embargo, que han existido. Es lo que yo puedo hacer, pero no es que el Código Procesal Penal no tenga nada sobre ese punto y lo tiene claramente. No, mi punto era más bien a que la reforma legislativa, ¿cierto?, que ha habido 4 o 5 ya a esta altura, han ido más bien en presionar el decreto de la prisión preventiva, ¿cierto? O sea, y facilitar, disminuir el control judicial, digamos, darle menos discrecionalidad al juez para decir si debería o no haber prisión preventiva y hacer más automático, sobre todo para los delitos graves de su procedencia. Porque luego muchos de estos controles se producen cuando ya la gente no está en prisión preventiva. O sea, el control del 152, como tú dices, piensa tú los delitos contra la propiedad hoy día que no bajan de 5 años, los más importantes, es un control entre comillas 2 años y medio. 2 años y medio es muy por sobre los promedios de duración de los casos, por tanto no es una oportunidad real de control, y los 6 meses efectivamente desde el último debate también son un margen relativamente amplio. Entonces yo creo que más bien mi punto era, eso se han mantenido, pero no eran las herramientas principales, sino que yo diría la herramienta principal en el diseño original era la primera decisión. Es decir, transformar la primera decisión en una decisión donde el juez tenía mucho espacio para analizar la necesidad real del uso de esta herramienta, y el legislador nos ha dicho varias veces, ¿cierto? No, nosotros queremos que los jueces tengan menos espacio para eso. Y como te digo, y no veo que haya voluntad legislativa de hoy día, bueno, de cambiar esa dirección. Bueno, ya lo sabemos, yo no me atrevo a pronosticar nada en Chile, pero no es lo que uno ve para ir el debate. Bueno, con esto damos término al seminario. Agradecemos a los profesores y también a todos los asistentes. Muy buenas tardes, buen fin de semana, buena estadía en Magallanes para los que vienen de visita y será hasta la próxima.